Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno poder reunirnos acá como lo hemos hecho siempre. Les agradecemos muchísimo, de verdad. Ya pues llevamos más de 100 asociados acá conectados. Bueno, este es un tema que nos interesa a todos y no solo a los que ya nos pensionamos. A los que nos pensionamos pues también nos interesa y también hay muchas cosas que se pueden ofrecer en este tema. La cooperativa hizo una alianza con el doctor Iván Mauricio Restrepo Fajardo. Es una alianza muy importante. El doctor Iván Mauricio Fajardo es un abogado de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Financiero de la misma Universidad del Rosario, cuenta con formación en alta dirección de la Universidad de los Andes, además se ha desempeñado como profesor, conferencista en temas de seguridad social y derecho laboral. Fue jefe mío en el seguro, es mucho más joven que yo, ¿no? Pero fue jefe mío en el seguro cuando yo empecé a trabajar en pensiones. De ser fisioterapeuta, después me promovieron a pensiones y la verdad que tuve la fortuna de que él fuera uno de mis jefes. Él ha ocupado importantes cargos en el Seguro Social, como les digo, fue gerente nacional de pensiones, vicepresidente de pensiones, gerente nacional comercial antes, fue jefe de la Dirección Jurídica de Pensiones y Cesantías de la Superintendencia Bancaria, es asistente de la Comisión Tercera del Senado de la República. Bueno, mejor dicho, se desempeña, aparte de desempeñar todos estos cargos, él tiene un pool de abogados especializados en pensiones, con los que él ofrece su trabajo y el trabajo de las personas que lo acompañan a las empresas. Además, con mucho orgullo lo digo, él está en el sector solidario con varias cooperativas grandes, pequeñas, con fondos de empleados, o sea que él nos conoce, él sabe muy bien que somos los cooperativistas. Y la cooperativa hizo una alianza también que nos favorece a nosotros desde el punto de vista económico. Me gustaría que ahora el doctor Nelson Vivas, que es otro abogado, es el segundo en orden de la firma, nos contaran, Nelson, si se puede presentar usted y contarnos en qué consiste la alianza. Más adelante nos toca repetir porque ya tenemos 199 personas conectadas. Nos agrada muchísimo a los que no he saludado todavía un abrazo de solidaridad y de mucho afecto en estos momentos que el país está pues acongojado por todo lo que está pasando, por lo que pasó el día de ayer. Entonces, voy a invitar a Nelson primero, antes de darle la palabra al doctor Mauricio, para que nos cuente en qué consiste la alianza que firmó Coasmedas con la firma de Restrepo Fajardo. Bienvenido, doctor Nelson Vivas. Bueno, muy buenas noches a todos los asociados de esta gran familia Coasmeas. Ante todo, muchas gracias a la doctora Yolanda Reyes. También nos conocemos desde tiempo atrás desde el Seguro Social. Ella fue una de mis mentoras en el seguro y mucho de lo que hoy en día sé en el sector de la seguridad social y pensiones se lo debo a la doctora Yolanda porque ella fue la que me sembró esa pequeña granito de poder ayudar y meterme y enamorarme en este mundo de las pensiones. Ella fue una de mis grandes mentoras y bueno, aprovecho cada espacio para darle gracias a Dios por esos ángeles que le pone a uno la vida. Darle la bienvenida y bueno, un cordial saludo a Catalina Sánchez de Gestión Social, a la doctora Laura Hernández y ante todo a su gerente, el doctor Carlos Herrán Perdomo, por cuanto en cabeza y liderado por la doctora Yolanda nos llamaron a poder venir y firmar este convenio con la cooperativa para poderles brindar a todos los asociados, que creo que son cerca de 41.000 asociados, poderles llevar toda nuestra experiencia desde el conocimiento que tenemos en materia pensional. Entonces, Restrepo Fajardo es una firma que fue fundada el 24 de noviembre del 2003, por ende, vamos a cumplir ahorita este año 23 años de estar arduamente en este labor al lado de ustedes, al lado de la doctora Yolanda, que es una mujer referente en el sector del cooperativismo. Ella y la doctora Rebeca creo que son dos grandes mujeres que han sacado la bandera y han llevado adelante esta gran función de poderlos hacer visibles ante toda la comunidad. Y por ende, pues, ella hace parte de este convenio que Venga, hemos firmado para... Nelson, Nelson, usted es muy bondadoso, pero la verdad
que esto lo invito a que sigamos más bien, porque Dale, me dale, da dale. pena, yo soy penosa, No, me da no, pena. Yo sé que usted me no, quiere mucho y pero todo, pero doctora, me da toca reconocerle, estos son los espacios que en vida uno debe Ay, tener muchas para con esas gracias. personas que tantas oportunidades le han dado. Y esto es No, algo que usted se lo ha ganado, doctor, ese reconocimiento. Y qué bonito gracias, que en muy vida se amable, lo pueda decir. tan divino, mil gracias. Bueno, Ayer la vida nos dejó una enseñanza muy bonita, ¿no? Entonces, hoy estamos, mañana no, y bueno, de verdad que se lo quiero hacer, ¿no? Por, no solo por mí, sino por todos esos 41.000 asociados que usted representa y en los cuales sé que les vamos a poder ayudar. Ahora, este convenio consiste en poderles transferir a ustedes todo el conocimiento de una manera muy, pero muy natural y que ustedes puedan digerirlo y poder encauzar este conocimiento que les va a empezar a dar el doctor Mauricio Restrepo en materia pensional y dividirlo en dos grupos. Él va a tocar este tema de las pensiones en una serie de temas que están para aquellas personas que están próximas a pensionarse, pero también les va a contar de una serie de normatividades que están para todas aquellas personas que están ya pensionadas y poder saber aquellos que están próximos, les va a contar el doctor Mauricio cómo poder empezar desde ya a construir una pensión, cómo preocuparse y qué aspectos deben tener en cuenta para el tema de su pensión que deben empezar desde ya a empezar a mirar. Y para aquellos que están pensionados, les va a contar, tanto para los que están en el fondo privado, para los que están en Colpensiones, les va a traer unas noticias que él le llama chivas, ¿sí? Entonces él les va a contar una cantidad de noticias muy buenas que les va a permitir incrementar su mesada pensional. Dentro del convenio hay un tema muy, pero muy importante para que ustedes, por favor, si tienen papel y lápiz, tomen nota, ¿sí? Hay una línea exclusiva para todos los asociados de Coasmedas, en la cual en esa línea ustedes van a poder escribirnos para poder plantear cada una de las dudas que tengan, las cuales van a ser resueltas y ahí viene otro plus. Entonces, el primero, la línea exclusiva, ahorita se las voy a escribir ahí en el chat, va parte del equipo de Restrepo Fajardo, nos está acompañando. Entonces, Angelita, por favor, doctora Ángela, si eres tan amable, ahí en el chat escribamos la línea exclusiva. 311-566-6293. 311-566-6293. Entonces, va la primera. La segunda, las consultas van a ser sin costo. Entonces, todas las consultas que ustedes generen inicialmente no van a tener ningún costo y posterior, todo el equipo de profesionales, son 52 profesionales a su servicio, vamos a estar para poder resolver cada una de las dudas que sean planteadas desde diferente índole, para aquellos que están próximos, los que ya están en cada una de las circunstancias que nos toque. Posterior, pues ya lo hemos dividido y no sé si ya están, me imagino que como esto es a nivel nacional, de pronto debemos tener ya algunos asociados de Montería. Ya hemos empezado la correría a nivel nacional, llevándoles de manera presencial Restrepo Fajardo a sus ciudades para poder atender de manera muy cálida y de una manera muy familiar aquellas dudas que ustedes tengan. Entonces estuvimos en Montería el Día del Asociado, hemos estado también en la emisora de Coasmedas Interactiva en Sogamoso, ¿sí? Y próximamente vamos a estar en la ciudad de Barranquilla. Anoten muy bien esa fecha. 20 y 21 de agosto vamos a estar en Barranquilla, en cabeza de su gerente de la sucursal de Barranquilla, la doctora María Arco. Entonces, allá vamos a estar haciendo presencia esos 2 días para poderlos acompañar y también acercarnos a ustedes, que conozcan al doctor Mauricio, que conozcan a cada uno de los profesionales que vamos a estar detrás con ustedes atendiendo cada una de esas dudas. Entonces, el convenio tiene todas estas ventajas y sobre todo que ustedes tengan de primera mano una información veraz, fidedigna, confiable, porque nosotros estamos es para defender los intereses de ustedes y para decirles de una manera muy tranquila y transparente qué es lo que más les conviene a ustedes dentro del régimen pensional, si un régimen público, si el régimen privado, o sea, Colpensiones o los fondos, cómo pueden ustedes empezar desde ya y abrirle los ojos de alguna manera a cómo poder construir una pensión, pero sobre todo que la jurisprudencia es dinámica y de cómo es dinámica, constantemente esos derechos que antiguamente negaban, hoy en día
son una realidad y los dan. Y viceversa, ¿no? A veces los que existían antes hoy los niegan. Entonces, pero esto es lo bonito, ¿no? Esto es lo bonito que vamos a poder llevarles de primera mano, porque el doctor Iván Mauricio hace parte de la comisión que revisa desde la reforma pensional, ha hecho parte de esa comisión como representante del Colegio de Abogados. Entonces, nadie más calificado que la firma para poderles llevar toda la información de primera mano, doctora Yolanda. Mil gracias, Nelson, y gracias en lo que refiere a todas las flores que me echó. Bueno, entonces, si les parece, nos vamos, aquí tenemos pues dos doctoras abogadas también del pool de abogados de Mauricio, ellas están ahí atentas. Sin embargo, les quiero decir que vamos a colocar en el chat los teléfonos a los que se refiere el doctor Nelson Vivas y nosotros también se los vamos a enviar mañana a vuelta de correo para que ustedes lo tengan. No solamente para ustedes, sino para sus familias también habrá el descuento que la cooperativa esto coordinó y con la firma del doctor Restrepo Fajardo. Eh, Doctor Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Mauricio. Puede abrir el micrófono. Las preguntas, si ustedes también tienen, las pueden ir haciendo por el chat o vamos mirando esto, levantan la mano y de pronto si es sobre lo que está hablando el doctor Mauricio, ahí mismo les vamos a dar la palabra, ¿sí? Bueno, doctor Iván Mauricio, puede abrir el micrófono y ya iniciar. Ok, que me lo permito. Ya. Perfecto. Bueno, mi doctora Yolandita, muy amable por esa muy generosa presentación. Un saludo muy especial al doctor Carlos Herrán Perdomo, su gerente, Laura, Catalina, el doctor Javier Villamil, que han estado muy pendientes en el desarrollo de esta alianza que tenemos con Coasmedas y sus 41.000 afiliados. Y bueno, un saludo muy especial. Estamos en sitios diferentes, pero esa es la virtualidad. El doctor Nelson, muy buena presentación del convenio y sus alcances. Doctora Yolandita, bueno, me hace sonrojar también usted a veces cuando me hace esa presentación de que fuimos compañeros y en una época éramos más jóvenes. Seguimos siendo muy jóvenes. Estamos en nuestra segunda primavera, Yolandita. Yolandita, mire que usted empieza con un tema supremamente sensible y me quiero unir a sus palabras de una forma solidaria con todos nuestros compatriotas, principalmente de esas zonas de Chocó, de Caldas, Manizales, de Risaralda, Pereira y de Valle Cali, que se han visto tan afectadas, donde ya hay fallecidos. Así que un saludo fraterno y solidario a todos nuestros amigos y colegas. Y vamos a empezar por ahí, Yolandita. Mire que usted les hace un llamado y una reflexión sobre, hombre, cómo le cambia la vida a una persona en un segundo y el apartamentico que tienes, qué tal que hubiera sufrido daños o qué tal hubiera pasado algo delicado y sin un seguro. Yo recuerdo, Yolanda, y lo debes recordar también muy bien tú, ese 5 de enero de 1999, el terremoto de Armenia, a la 1 de la tarde. Hubo una gran discusión de si muchas personas que estaban en sus oficinas, eso era un accidente de trabajo o era un accidente común. Y se armó una gran polémica y se armaron muchísimas reclamaciones y discusiones que terminaron muchas en el Consejo de Estado, mi doctora Yolanda. Pero en últimas, lo que vamos a hablar ahorita es también la cobertura de un seguro. Muchas de estas personas que ustedes puedan conocer, que Dios no quiera hayan fallecido, o muchas que hayan quedado con alguna discapacidad o con alguna enfermedad, esas personas a través de su cotización en pensión van a poder tener una pensión de forma vitalicia para que sean cubiertas. Entonces, mire lo importante que es el tema del aseguramiento. Y la doctora Yolanda hacía ese llamado: acérquense, tomen una póliza. No sabemos qué pueda ocurrir y pues estar asegurado es muy importante.
Del lado de acá también, miren lo importante que es estar asegurado con todas estas personas que fallecieron, pues muy seguramente muchas de ellas van a poder optar por una pensión de sobrevivientes, sus beneficiarios, cónyuge, hijos menores de 25 años o hermanos o hermanas si no tienen otros beneficiarios. Entonces, Yolandita, un reconocimiento y acompañamiento solidario a esos momentos tan difíciles que está viviendo el país y principalmente las ciudades que acabamos de mencionar, Chocó, Quibdó y sus municipios aledaños, Cali, Pereira y Manizales, principalmente, aunque sabemos que en otras zonas también hubo daños, como en Buenaventura. Entonces, un acompañamiento solidario y mire, como anillo al dedo nos llega este tema de aseguramiento, porque en últimas es un aseguramiento. Entonces, entremos en materia. Vamos a tratar de hacer esta conversación de una forma lo más dinámica y coloquial para que podamos entender o tener un acercamiento, sabiendo que cualquier duda, inquietud que se tenga, pues ya tenemos los canales de comunicación a través de los teléfonos, el WhatsApp o los correos electrónicos o inclusive la comunicación interna que dispone Coasmedas para que nos hagan llegar las inquietudes y podamos resolvérselas. Adicionalmente, indicándoles que estaremos de forma presencial, como ya lo estuvimos en Montería y en Sogamoso, en prácticamente todas las seccionales. La semana entrante en Barranquilla, ya estuvimos en Sincelejo, si su gerente está por ahí, un saludo muy especial o a las personas de Sincelejo, en donde estuvimos una reunión muy informal, pero ya haciendo un acercamiento. Así que estaremos también de forma presencial dando claridad y acompañamiento muy puntual, al igual que sabemos las diferentes seccionales tienen actividades diferentes. Por ejemplo, mire qué linda actividad se hizo el 31 de julio en la ciudad de Montería, en donde se celebró en Córdoba y sus municipios aledaños el Día del Asociado, con una cena en el Hotel Séptima Avenida, muy bien, con un número importante de asociados y en donde Restrepo Fajardo participó y pudo acercarse, acompañarles y contarles del convenio y darles ya una asesoría personalizada. Entrando en materia, que el tiempo es corto y mire, ya son las 6:20, así que vamos a entrar rápidamente para dar un repaso sobre el tema pensional, un tema que es álgido. Entonces vamos a hablar de un antes, vamos a hablar de un presente, en qué estamos, y vamos a hablar de un futuro, qué le falta a esa reforma y el nuevo gobierno con qué intenciones viene y cuándo va a presentar lo que ha llamado ya el gobierno a través de su cabeza, el doctor Abelardo de la Espriella, y su vicepresidente José Manuel Restrepo, una mini contrarreforma que sabemos se presentará el día jueves en el Congreso de la República. ¿En qué estamos parados? En este momento estamos parados en una reforma pensional que es la ley 2381 del 16 de julio de 2024. Eso es lo que tenemos ahorita. No obstante, esa reforma hoy en día se encuentra en un limbo jurídico, es decir, se encuentra suspendida. Y se encuentra suspendida porque la Corte Constitucional le está haciendo una revisión. Ustedes ya se han enterado a través de los medios de comunicación y las redes sociales que ha tenido muchas dificultades, entre ellas que dos magistrados principalmente ya se han declarado impedidos y ya hay un reemplazo al otro que es el doctor Ibáñez. Todavía no se le ha nombrado magistrado reemplazante, a lo cual se está esperando que haya una votación, por si hay empate, nombrarle la persona que vaya a dirimir esa controversia. Entonces, estamos en una reforma pensional que está suspendida, en donde les podemos dar unas buenas noticias, porque sabemos en los mentideros jurisprudenciales que la semana entrante la Corte Constitucional emitirá un pronunciamiento. Que nos dicen por ahí los pequeños duendecillos que es muy posible que nuevamente la devuelvan a la Cámara de Representantes
para que le hagan su correspondiente estudio, artículo por artículo, discutido y aprobado. Situación que consideramos tumbaría la reforma pensional. Amanecerá y veremos. Por el momento, la reforma pensional está suspendida. Con respecto a prácticamente el único artículo que quedó vigente, que fue el artículo 76 de esa reforma pensional, que con alguna interpretación exótica, la Corte Constitucional dejó vigente. Ese artículo permitía, durante el término de 2 años, una figura que se llamó la ventana de oportunidad de traslado, en donde las personas tenían desde el 16 de julio de 2024 al 16 de julio de 2026, fecha que ya venció, para que todas aquellas personas, mujeres mayores de 47 años, hombres mayores de 52 años, mujeres que tuvieran 750 semanas y hombres que tuvieran 900 semanas, se pudieran trasladar con la doble asesoría sin necesidad de que iniciaran un proceso judicial. Proceso que antes de este artículo 76 debían iniciar si se querían trasladar, bien sea a Colpensiones o bien sea al fondo privado, lo que más le convendría a las personas. Ya esa gabela, ese beneficio, esa amnistía ya terminó. No obstante, recordemos que aquí los más de 200 personas que estamos conectados, que tengan mujeres menos de 47 y hombres menos de 52, ya no importan las semanas, esas personas pueden trasladarse. Por eso es muy importante que miren esa edad, que las mujeres hoy, cuando cumplan 47 y los hombres cuando cumplan 52, ya no podrán trasladarse. Por eso es muy importante que se informen, que averigüen, que tomen una asesoría, no solamente la doble asesoría de que habla la ley, porque a veces esa doble asesoría, desafortunadamente, que hace Colpensiones y los fondos privados, no es la más acertada. Entonces la invitación es a que todavía pueden trasladarse, pero únicamente mujeres menores de 47, hombres menores de 52, para que puedan tener una asesoría, una información y tomar la mejor decisión. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos con las normas actuales. ¿Cuáles son las normas actuales? La ley 100 de diciembre de 1993 en materia de sistema pensional, que fue adicionada y modificada por la ley 797 del 29 de enero de 2003. Son las normas que ustedes ya conocen, que son las normas en donde coexisten dos sistemas, uno público y uno privado, donde las personas pueden escoger a cuál régimen se afilian, cosa que con esta reforma se está tratando de corregir en el sentido de que hubo una gran desinformación, entonces personas que debían estar en Colpensiones se trasladaron a fondo privado e igualmente personas que debían estar en fondo privado se pasaron a Colpensiones, toda vez que ni un régimen ni el otro es bueno o malo. Ahí sí depende. Hay características que indican que hay personas que les conviene el fondo privado, como por ejemplo las personas que se van a pensionar con salario mínimo, toda vez que esas personas podrán cotizar 3 años menos, en el sentido de que las semanas cotizadas son de 1.150 semanas, mientras que para los hombres son 1.150 también en fondo privado, en Colpensiones 1.300 y pues también serán 3 años menos. Hacemos esta aclaración porque es importante ya empezar a meternos en materia de interpretación jurisprudencial. Y es que para las mujeres, muy importante, las semanas cotizadas a partir de este año se va a disminuir. Entonces, cuando hablamos que en fondo privado son 1.150 semanas, resulta que para este año, cuando se van a pensionar por salario mínimo, son 15 semanas menos este año, es decir, 1.135. Y esas semanas se van a ir reduciendo año por año, 2027, 28 hasta el 2036, en donde quedarán en 1.000. Solo para las mujeres y solo para salario mínimo. Ahora bien, ya para Colpensiones, el régimen de prima media, la disminución también para las mujeres opera de forma automática a partir de este año por decisión de la Corte Constitucional. Quiere decir que las mujeres este año, sin importar la edad que tenga, ya sus semanas requeridas no serán 1.300,
sino 1.250. Es decir, que este año se disminuyen 50 semanas. Para el año entrante se disminuyen 25 y así de forma sucesiva hasta que las mujeres disminuyan con 1.000 semanas. ¿Por qué es importante esto? Principalmente en Colpensiones. En fondo privado ya sabemos que la pensión va a ser de salario mínimo para las mujeres, pero en Colpensiones es muy importante indicar que ya no hay restricción de salarios. Una mujer puede ganar 5, 10, 15 o 20 salarios o los 25, pero lo importante que va a ser, y es que cuando la persona mujer ya cumpla el requisito de la disminución de semanas, ya su arranque del porcentaje no será un 65% de 1.300 semanas, no, para este año será 65% de 1.250 semanas, pero si se va a pensionar el año entrante, será el 65% de 1.225 semanas y así sucesivamente, y esto es muy importante, por eso es necesario que las mujeres tengan mucho cuidado. Ayer tuvimos dos acompañamientos que hicimos de dos personas en Medellín. Imagínense que se pensionaron una en noviembre y la otra en diciembre de 2025. Si esas personas se hubieran esperado 2 meses, su pensión hubiera incrementado en cada una en aproximadamente 450.000 pesos, toda vez que el porcentaje hubiera aumentado si hubieran solicitado su pensión, no en noviembre o en diciembre de 2025, sino en enero de 2026. Entonces, fíjese lo importante que es que busquen una asesoría y bueno, son 450.000 pesitos, pero son pesitos que son vitalicios y que son con 13 mesadas que van a estar recibiéndolos, vuelvo y repito, de forma vitalicia y que se van a sustituir. Entonces, muy importante que sepamos esto, en qué estamos. Estamos en una reforma pensional que en este momento está suspendida, que está para estudio y aprobación de la Corte Constitucional. La doctora Paola Meneses es la presidenta de la Corte Constitucional, la que tiene a su cargo la ponencia, y vuelvo y le repito, por los mentideros jurisprudenciales, no conocemos que es muy posible que la semana entrante haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahí estamos parados en este momento. Si una persona nos dice, ¿qué se me aplica? Se le aplica la Ley 100 y la Ley 797 de 2003. Eso es lo que se aplica en este momento porque nada más está vigente en el sentido de que la reforma pensional está suspendida. ¿Qué va a pasar con este nuevo gobierno? Ya ustedes lo han escuchado. El día jueves, el gobierno entrante va a presentar lo que ha llamado una mini contrarreforma, que va en 3 líneas. La primera, en darle una protección constitucional al ahorro de los colombianos. Es decir, que la plata que está en los fondos privados, así como la plata que está en Colpensiones y como la plata que está en cualquier entidad pagadora, como por ejemplo en el FOMAC, la plata de los maestros, por si alguien tiene algún familiar, pariente o amigo maestro, esta iniciativa pretende blindar los recursos pensionales. Es decir, que, por ejemplo, los maestros no podrán utilizar la plata de las pensiones para pagar temas de salud, como ya pasó el año pasado. Por ejemplo, la plata de los fondos privados que se trasladen deberán estar en el Banco de la República o deberán estar quietas y se utilizarán únicamente para el pago de las pensiones. Y lo mismo la plata de Colpensiones. Darle un blindaje constitucional. Esa es la primera mini contrarreforma. La segunda y tercera vamos a juntarlas toda vez que es darle una modificación al pilar contributivo y semicontributivo. ¿En qué sentido? Hoy en día, como está la reforma pensional, nos indica que va a haber un pilar contributivo ¿en qué va a consistir? En que se acaba la competencia entre fondo privado y Colpensiones. Es decir, ya no van a ser regímenes excluyentes, sino que van a ser regímenes concurrentes, que se van a complementar. ¿En qué sentido? En que la reforma indica que las personas que ganen hasta 2.3 salarios mínimos tendrán
que estar obligatoriamente en Colpensiones, y el restante, el remanente, el exceso debe ir también de forma obligatoria al régimen de ahorro individual, que será administrado por unas administradoras que ya están autorizadas, que se llaman ACAI, administradoras del componente complementario de ahorro individual. Eso es lo que dice la reforma actual. La mini contrarreforma que se presenta el jueves va a decir, no señores, eso ya no va a ser obligatorio, eso va a ser voluntario. La persona podrá decidir si quiere estar en 2.3 salarios en Colpensiones y que su remanente esté en el fondo privado, pero también podrá optar para que todos sus recursos estén en el fondo privado. Es decir, que será voluntario. No necesariamente vamos a volver al modelo anterior, no. También va a haber, es decir, que la persona que escoja Colpensiones no va a tener toda la plata en Colpensiones, no. Va a estar en Colpensiones hasta 2.3 salarios y el remanente en el fondo privado. Pero habrá personas que por el modelo de inversión, el modelo de pensión que le ofrezca, podrá decir, hombre, no, yo quiero que todos los recursos estén en el fondo privado. Esa es la primera propuesta que va a hacer el gobierno nacional en su mini contrarreforma. Y la segunda tiene que ver con la devolución de aportes, que es lo que se ha llamado en la reforma pensional como el régimen semicontributivo. En la reforma pensional, en la ley 2381, ¿cómo está? Nos indica que ese régimen semicontributivo nos indica que las personas que hayan cotizado entre 300 semanas y 999 semanas, esas personas no se les va ni a devolver plata en fondos privados ni a generar una indemnización sustitutiva en Colpensiones. A esas personas se les va a dar una pensión que pues muchas personas de forma, digamos, un poco vulgar, y me disculpan la expresión, han llamado una chichigua, porque ya el mismo Ministerio de Trabajo ha dicho cuáles van a ser esas pensiones y esos rangos, que máximo van a estar entre 80,000 pesos y 280,000 pesos. Entonces, muchas personas dicen, hombre, yo tengo un ahorro en el fondo privado de 240 millones de pesos. ¿Yo qué voy a hacer con 220,000 pesos? Más bien, denme esos 280,000 pesos que yo podré ponerlos a invertir para que me generen una mejor rentabilidad y no tener ese retorno tan bajito. Porque además la ley también es supremamente injusta, que dice que cuando exista esta pensión de 80,000 o 280,000 pesos, cuando la persona fallece, esta pensión no se va a sustituir, esta pensión muere con el reclamante original. Gravísimo, porque si la persona fallece a los 2, 3, 4 años y se ha consumido solamente un 10, un 15% del capital, pues el remanente lo perderán sus beneficiarios o herederos. Entonces, ahí hay una reforma que particularmente, sin ningún sesgo político, nos parece que es muy acertada. Darle a escoger a la persona si quiere recibir esos 80,000 o 280,000 pesos o que le devuelvan la plata, que sea voluntaria. Igualmente, frente a esa devolución, se va a presentar también una posibilidad de que la persona retire esa plata de forma anticipada en algunas condiciones especiales. Básicamente dos: cuando la persona se traslade al exterior y obviamente con la prueba necesaria, la persona pueda pedir que sea mayor de 50 años, hombre o mujer, pueda pedir la devolución de ese dinero cuando viva y se radique en el exterior. Pero igualmente existe otra excepción, y es cuando la persona, por necesidades de salud, en una enfermedad que no cubra su plan obligatorio de salud y requiera esos dineros para financiar un tratamiento, también existe o existirá la posibilidad. Esto que les estoy diciendo es lo que va a presentar el gobierno en los próximos días. Muy seguramente nos indican en la plenaria y en las sesiones del día jueves, o a más tardar en la del martes de la semana entrante. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿En qué estamos? ¿Y para dónde va el gobierno actual? Perfecto. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema pensional en materia jurisprudencial? Muy importante, y vamos a dejarles
unos tips que sabemos les van a ser de mucha utilidad, tanto para los que están próximos a pensionarse como los que ya están pensionados. Y vamos a empezar a mencionarlas. Primero, el conteo que hacía anteriormente el Seguro Social, hoy Colpensiones, e igualmente el conteo que hacen los fondos privados, es un conteo de 30 días mensuales, lo cual da 360 días al año. ¿Qué ha dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema? No, señores, ese conteo está mal hecho, porque los años tienen 365 días o 366 cuando es bisiesto. Y esto pareciera insignificante, 5 días al año, una semana. Resulta que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto puede dar derecho a una pensión. Recordemos que las pensiones de sobrevivientes y de invalidez exigen solamente 50 semanas en el año inmediatamente anterior. Entonces, ustedes imagínense en una persona que ha cotizado por 20 años, si le incrementamos por año una semanita, ustedes imagínense cuántas semanas son en 20 años. Podemos estar hablando de 20 semanas, lo cual otorgaría el derecho a una pensión de sobrevivientes o el derecho a una pensión de invalidez. Inclusive podría dar el derecho a una pensión de vejez. Pero también muchas personas no alcanzan al múltiplo de 50. ¿Por qué? Porque tienen 1590. Y resulta que esas 1590, esa persona va a perder 40 semanas, porque solamente le van a tener en cuenta hasta el múltiplo de 50. Es decir, que perderá 40 semanas. Pero si hacemos el conteo de 365 días, ahí están las 10 semanas. Les puedo indicar que ya la firma tiene más de unas 200 demandas, de las cuales tiene por lo menos hoy en día unas de 10 a 15 demandas ya ganadas y cobradas. Entonces, bien importante este tema y esta sentencia, tanto para los futuros pensionados como para los actuales. El conteo que se debe hacer es de 365 días. Desafortunadamente, Colpensiones no lo está haciendo y desafortunadamente nos están obligando a interponer acciones judiciales que, pues desafortunadamente para Colpensiones y afortunadamente para los pensionados, pues las están reconociendo los jueces de la República, porque viene en virtud de una jurisprudencia clara y expresa. Muy importante. Y aquí quiero hacer una pausita, ver esa mujer tan bella que ella sabe que lo fue Yolandita y que lo sigue siendo. ¿Quién creyera que esta mujer es una pensionada convencional? Es una pensionada convencional por el Seguro Social. Ustedes imagínense que en el año 2005, a través del acto legislativo 1 del 25 de julio de ese año, se acabó la mesada 14. Tema supremamente delicado para los pensionados, toda vez pues que se indicó que todas aquellas personas que tuvieran pensiones superiores a 3 salarios mínimos perdían la mesada 14, lo cual la perdieron muchas personas. Sin embargo, a través de una reivindicación que se hizo del tema de las pensiones convencionales, que inclusive valió acudir ante organismos internacionales como OIT, ante Ginebra, se pudo recuperar esa mesada 14. Y ya la doctora Yolandita sabe que a muchas amigas y amigos de ella, su firma Restrepo Fajardo es líder y pionero en la recuperación de la mesada 14, pero ojo, no de todo el mundo, de las pensiones convencionales, como por ejemplo las del Seguro Social, las del SENA, las del ICBF, las de Telecom, Acueducto, bueno, cualquier tema convencional. Para esas personas es posible, con algunas características, recuperar la mesada 14. ¿Cuáles son esas características? Aquí ya voy a echar a la doctora Yolandita porque no hay nada que hacer. ¿Cuáles son esas características? Y es que la persona al 25 de julio del año 2005, que fue cuando entró en vigencia el acto legislativo 1 del año 2005, de ese año, tengan el tiempo de servicio que exige la convención. Entonces, por ejemplo, la convención exigía 20 años. Si la persona tenía 20 años al 25 de julio del 2005, así no tuviera la edad, tiene derecho a la mesada 14 y a recuperarla. Obviamente, el París, la UGPP, Colpensiones la están negando
pero ya vía jurisprudencial, la doctora Yolandita es testigo y ella muy Sí, pronto me va a ser consta, beneficiaria de eso. sí. Él está llevando mi caso también, pero conozco el de tres compañeras más del Seguro Social, que ya el fallo de de las sentencias a favor de ellas, la verdad que sí. Acá tenemos una cantidad de amigos pensionados conectados, doctor Mauricio. No, es espectacular. Entonces quería hacer esa pausita porque a mí esa cara de Yolandita me inspira. Lo digo de forma correcta y transparente. Mi doctora Yolandita, como siempre, usted lo ha hecho con todos sus colaboradores, amigos y personas que ha compartido un liderazgo, porque usted comparte un liderazgo. Bueno, haciendo esa pequeña pausa y que les quede en la cabeza a los que pueden tener ese derecho o que conozca que puedan tener ese derecho. Y eso es a través de otra jurisprudencia. Entonces ya vamos con dos. Ahora, estoy seguro de que aquí deben haber muchas personas que están o afiliadas y se van a pensionar con fondo privado o que ya están pensionadas con fondos privados. Pues muy buenas noticias para ellos. Hace 3 meses la Corte Suprema de Justicia emitió sendas sentencias en el siguiente sentido. Número uno, personas pensionadas por fondo privado. Esas personas que se pensionaron en un fondo privado, pero que se debieron haber pensionado de una mejor forma en Colpensiones, nos dice la Corte, Sala Laboral, Corte Suprema, que esas personas tienen derecho a una reparación de perjuicios. Obviamente esto no es de forma automática, hay que interponer una acción judicial, que es una demanda, y en la demanda demostrar que no se dio una información suficiente, adecuada y oportuna. Veo que hay un congelamiento un poquito, pero ¿me escuchan bien, mi doctora Yolanda? Se Perfecto, congeló. Y se Mauricio. está escuchando bien. Tenemos es una Ah, cantidad perfecto. de preguntas que yo creo que, bueno, si nos toca irnos con una Ya nos segunda falta, sesión. nos falta 5 minuticos, Yolandita, 2 sentencias para acabar. Que sé que el tema es muy interesante y ustedes van Sí, créame, vamos a estar muy contentos con este convenio porque estamos muy contentos nosotros de hacer sí, parte de la familia Coasmedas y, ¿por qué no? Creo muy seguramente asociados y colegas de ustedes. Entonces, muy claro, prontito sí. estaremos del lado de Acá hay ustedes. unas Entonces, muy preguntas rápido, interesantes. cinco minuticos, Yolandita, para las sentencias, no más porque el tema es muy interesante, pero ya como dijo el doctor Nelson, vamos a tener esa línea abierta, vamos a tener presencia en las regiones y en las seccionales. Entonces, fondos privados, personas pensionadas por fondo privado, que crean que quedaron mal pensionadas, tienen derecho a reparación de perjuicios. No obstante, la Corte no lo dejó de forma absoluta. Dijo que si estas personas habían sido pensionadas con 3 años de diferencia, es decir, que si se pensionaron en 2023, en agosto 20, tienen derecho, es decir, tienen que estar dentro del margen de 3 años, porque la Corte dijo que ahí había prescripción, es decir, que si la persona es pensionada en un fondo privado hace 4 años, 5 años o 10 años, no tiene derecho porque la Corte estableció la excepción de prescripción. Entonces la gente dice, ay, qué tristeza. No, porque abrió otra ventana. Resulta que las personas pensionadas en fondo privado, muchas de esas personas lo hacen bajo una modalidad de retiro programado. Es decir, un ejemplo que ya tenemos en la oficina. La persona se pensionó con 7 millones en el año 2018, es decir, hace 8 años larguitos. Resulta que esa persona empezó en 5 millones, su pensión aumentó 100.000 pesos el año siguiente, quedó estable el año siguiente, el que siguió le bajaron 100.000, el siguiente le bajaron 200.000, el siguiente le bajaron 300.000. Pues resulta que la Corte dice que eso no se puede hacer y que el fondo privado está obligado a ejercer un control de saldos y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y está condenando, esas demandas también se están ganando, a que el fondo privado reliquide de conformidad con la pérdida de poder adquisitivo y pague diferencias de retroactivo indexada con intereses y que de ahí en adelante haga incrementos con IPC. Interesantísimas, importantísimas
jurisprudencias. Y así podemos hablar de que modificó el tema de estructuración de las pensiones de invalidez, una cosa maravillosa y novedosísima, temas de principio de favorabilidad de sobrevivientes. Aquí nos extenderíamos hasta las 10 de la noche. No quiero ya, digamos, agotar más el tema porque también los debo o los quiero dejar como en las buenas series de Netflix, un poquito picados para que tengamos tema y tengamos mucha tela de dónde cortar para que ustedes nos sigan consultando y nosotros podamos ser su firma asesora y su acompañamiento predilecto. Mil gracias, mi doctor Mauricio. Nelson, no sé si le parece leer algunas preguntas, porque veo que todo el mundo está entusiasmado, están preguntando con eso. El doctor Mauricio dice, sí, escríbanme, porque sí, eso sí se puede, ¿sí? O no, así se queda. Bueno, No, doctora Yolanda, ya a algunas personas les he venido resolviendo y les he dejado sembrado así. la duda que efectivamente casi a todas esas personas que tienen las dudas y preguntas, todas les aplica las nuevas jurisprudencias que ha hablado el doctor Iván Mauricio. Porque muchos, por ejemplo, consultan qué pasa si tengo más de las 1.800 semanas, tengo 1.900, esas semanas me las devuelven, esas semanas ese dinero me lo van a retornar o qué pasa con esas semanas. Para todas aquellas personas que tienen más de 1.800 semanas es importante decirles que ya hay una sentencia de la Corte que les permite tener en cuenta esas semanas para que puedan subir el porcentaje y automáticamente se les sea incrementada su pensión para que puedan llegar hasta el 80%. Qué Eh, hay, chévere. hay otras preguntas, por ejemplo, de algunas personas, me llamó la atención, por ejemplo, una persona, una señora muy querida, tiene 47 años de edad, pero ya tiene Sí. las 1.400 semanas, decía, debo cotizar, no puedo cotizar, ya tengo el derecho, espero y cumplo la edad. Por ejemplo, ese grupo de personas, porque también hay un señor que le faltan 3 o 4 años, ya tiene las semanas para cumplir la edad. Ese grupo de personas es muy interesante porque tienen una oportunidad de oro para poder mejorar su mesada con el tiempo que les hace falta o poder corregir algunas de pronto inconsistencias que tengan en su historia laboral y no se han dado cuenta. O el doctor Iván Mauricio le explicaba que su promedio de su pensión se toma con los últimos 10 años de aportes. Pueden tener la oportunidad, esas personas que les hacen falta para pensión, borrar aportes hacia atrás que tengan muy malos, porque pues para nadie es un secreto que nosotros empezamos a veces en una escala en el cual a veces terminamos en nuestra cúspide. Entonces, cada uno de los que ha consultado tiene unos casos muy interesantes que les podemos ayudar, les podemos asesorar de cómo pueden, de alguna manera, estas personas que están en transición, que quiere decir que son las últimas que van a raspar las ollas de estas pensiones como hoy en día se están concediendo, porque de pasar la reforma, pues nos vamos a ver enfrentados a unas pensiones pírricas y como decía algún asociado que tiene toda la razón, decía, hoy en día las pensiones están subsidiadas a punta de nuestros bolsillos y los impuestos, pero son las reglas que hay y de alguna manera pueden beneficiarse de aquellos subsidios que desafortunadamente van a las pensiones más altas. Tenía toda la razón el señor con ese concepto. Y hay un tema que a los pensionados nos preocupa muchísimo, los que estamos pensionados con colpensiones, es el incremento de la pensión anual, que es por el IPC y no por el salario mínimo. No sé si ustedes sepan si es por la inflación, si es por la inflación. La No sé si inflación. ustedes sepan si hay alguna ley, algo en trámite para mejorarlos, porque la verdad que el que inicie de trabajo se ganará todos los votos de todos los pensionados, porque es muy injusto que uno trabajó toda la vida, y como decía un doctor acá, para tener una pensión, porque uno proyectó su pensión con el salario mínimo y resulta que ni siquiera eso hemos alcanzado nosotros. Sí, entonces no sé, mi doctor Mauricio, ¿qué nos cuenta o Nelson al respecto? Claro que sí, Oiga, mire, Yolanda. doctor Mauricio, aprovechando que tiene al lado a la doctora Vanessa, sí, le voy a dejar que conteste la doctora Vanessa esa pregunta. Sí, la doctora Vanessa es una de nuestras coordinadoras jurídicas y a pesar de que la ven muy joven, es una de las personas muy pilas de la compañía, muy acuciosa y yo creo que les va a saber responder esa pregunta. Entonces, para que la conozcan, la escuchen y es una de las personas que está tras bambalinas detrás de cada uno de los procesos que llevamos. Gracias, doctor Nelson.
Bonito complemento. Bueno, en cuanto a eso, las pensiones sí, desafortunadamente, pese a que las calculan en base a los salarios mínimos, lastimosamente se actualizan siempre con el IPC. Las únicas pensiones que se actualizan en virtud del salario mínimo son las del salario mínimo porque nadie puede devengar menos de un salario mínimo. Esas son las únicas que tienen en cuenta el salario mínimo, de lo contrario siempre las van a actualizar con IPC. Yolandita, tienes toda la razón y te amplío la respuesta de la siguiente forma. Entre el año 2017 a 2026, casi 10 años, se han presentado 7 proyectos de ley y el artículo tiene 3 líneas que dice que las pensiones de vejez en el régimen de prima media se incrementarán con base en el salario mínimo o en su defecto con el IPC si este resultare más alto. 3 líneas. Ha pasado 2 debates, 4 debates, 7 debates y ¿sabe dónde se ha caído mi doctora Yolandita y para todos los asociados? Inclusive una llegó hasta 7.º debate y el gobierno nacional, ninguno, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, el ministerio ha dado el aval fiscal. Entonces es una lástima, me parece que es una pérdida de poder adquisitivo para los pensionados y ustedes lo vieron este año. Ustedes imagínense Sí. un IPC, una inflación de 5.1 y un incremento salario del 23% a las personas que ganan 10 millones, 11 millones, 5 millones. Este año sí que lo sintieron porque les incrementaron solamente el 5.1, pero muchos de los incrementos y de los costos y de los gastos pues incrementaron con salario mínimo. Es un Los tema, servicios, sí. Yolandito, que hay que ponerlo en los conversatorios, que hay que ponerlo en la palestra pública, que hay que ponerlo nuevamente en consideración del gobierno nacional, porque pues desafortunadamente este tipo de leyes necesitan avales fiscales, porque les doy una cifra, eso cuesta la bicoca de 2.5 billones de pesos hacer esa reforma. Obviamente, aquí no se debe mirar el valor, sino que se debe mirar que los pensionados, las personas que han hecho grande este país, las personas que han trabajado toda la vida, que han tenido una calidad de vida con unos salarios que se han incrementado en su actividad laboral, en su vejez, en su edad de retiro, cuando más se necesita una pensión para los temas de salud, para los temas de subsistencia, año por año se vea deteriorada. Les doy una cifra, una persona que gana 2 salarios mínimos, más o menos 3.500.000, en 5 años está en salario mínimo. Sí, Entonces, tema muy grave es así. y eso hay que ponerlo nuevamente en el debate y en la palestra pública para que sea un tema de Sí, no, y discusión porque creo que es algo justo. nosotros los pensionados, pues por ahí uno ve en las redes que hay asociaciones de pensionados que han tenido toda la intención y nos toca movilizarnos. Ahí sí nos toca hablar de la movilización y todo, porque no hay derecho que después de que uno ha trabajado toda la vida y ha hecho un esfuerzo por ser profesional, por tener buenos cargos, pensando en el futuro, siga uno como si no hubiera hecho nada. Entonces, sí, yo sé que acá hay muchos pensionados y personas muy jóvenes también que piensan hacia futuro cómo iré a hacer para tener un buen ingreso. Y pues se motiva a la gente hasta de tener estos puestos con a término indefinido, porque no es de verdad. Hoy en día es mejor ser independiente y cotizar y ahorrar, que ese es otro tema que es pronto más adelante ustedes nos pueden ayudar para que todos piensen que es mejor. No sé, doctor Álvaro Jiménez, si quiere, tiene la mano levantada, si quiere hacer su pregunta o de pronto alguna reflexión para nosotros. Sí, bienvenido, nos cuenta Sí, de por qué mí. seccional está conectado. Tenemos 334 personas conectadas. La verdad que nuevamente les quiero agradecer en nombre del área de gestión social, de Coasmedas, de todos. La verdad que para nosotros es muy importante, como les he dicho siempre, la participación de ustedes. Para nosotros Buenas llegarles noches. con temas de esta importancia nos satisface muchísimo porque la labor social que hace la cooperativa es esa,
que todos tengamos claridad, que podamos mejorar nuestra situación y la de nuestras familias. La verdad que les agradecemos mucho. Al final vamos con los sorteos para todos. Doctor Álvaro, buenas noches. Cuéntenos desde qué Doctora se Yolanda, ¿me encuentra. escucha? Sí, señor, le escucho. Bueno, quiero hacer dos preguntitas. La primera es que me parece tan interesante esta conferencia que si la están grabando para después nosotros poderla volver a escuchar. Y Sí, la doctor, segunda, claro. es la siguiente. Un cónyuge sobreviviente solicita Colpensiones la pensión de su señora fallecida. Colpensiones contrata una empresa privada para que investigue si esa pareja tuvieron convivencia bajo el mismo techo y toda la relación conyugal. Pero esa pareja estaban casados, legalmente casados, nunca hicieron separación de bienes, ni de cuerpos, ni nada. Entonces, la pregunta mía es si Colpensiones es correcto y es legal que Colpensiones contrate una empresa privada para que investigue al cónyuge sobreviviente a ver si le otorga la pensión de su señora ya muerta. Alvarito, muy buenas noches ya, muy generoso sus comentarios y por supuesto, no solamente está grabada, nosotros lo estamos haciendo en la firma y sabemos que Coasmedas también, pero pues también Alvarito lo esperamos de forma muy cordial en nuestra firma que queda muy cerca ahí en el centro de Coasmedas, de su sede principal, estamos a unos 20 minutos, allá preparamos Muchas unos gracias. desayunos muy sabrosos y nos va a encantar, Alvarito, tenerlo y que conozca nuestras instalaciones. Muchas Alvarito, gracias, doctor puntualmente, Mauricio. que si es legal, sí, hay un tema que se llama tarifa legal, que jurídicamente significa que hay una libertad probatoria. Colpensiones puede, de forma interna, a través de sus áreas administrativas o a través de una contratación outsourcing, hacer las investigaciones, obviamente dentro de los parámetros de ley. Lo que sí no es legal, Alvarito, es negar esas pensiones. ¿Por qué? Porque es que la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, ya le han dado un sentido muy amplio a lo que es el término de convivencia. Y desafortunadamente, tanto Colpensiones como los fondos privados han abusado de esa figura y usted lo ha dicho, es que tienen que convivir con lecho, techo, casi que en la misma cama y resulta que las cortes ya han dicho que eso no es válido. Inclusive, ¿qué ha dicho la corte? Que si hay una pareja que inclusive está separada hace 10 o 20 años, pero que tienen sociedad conyugal no disuelta y convivieron, y por ejemplo tienen hijos, esa persona tiene derecho a la pensión. Entonces, sobre eso, la Corte Suprema como la Corte Constitucional han sido garantistas del término convivencia. Entonces, no hay que preocuparnos si hicieron una contratación externa, mientras la hagan dentro de los parámetros legales. Lo que sí no es legal y lo que están haciendo es negar esas pensiones, cuando ellos ya saben que no solamente la firma, sino un abogado que conozca el tema sabe cómo se debe y se puede reconocer esa pensión, Alvarito. Muy bien Doctor, la explicación, doctor Mauricio. Muchas gracias. puede consultar con el doctor Mauricio aprovechando. Claro que los hombres infieles tienen que tener un remordimiento en el ¡Ah! corazón, porque los que reclaman, como se mueren primero los esposos que las esposas, pero es que hay muchos hombres infieles que ya no viven con la esposa. No, cuando yo era gerente de pensiones, yo le contaba a mis amigas que no han trabajado en pensiones. Mire, llegaba la esposa viuda a radicar la pensión y a los pocos días, dos o tres peladas jóvenes que es que "Ay, vengo a radicar la pensión de mi esposo, Yoli, sí, Yoli, casados". Yoli, sí, sí. Pero sí, entonces la verdad que los señores tienen que tener cuidado y ser fieles, porque la verdad que no es justo. Pero bueno, la ley es así. De pronto, doctor Jiménez, usted tiene derecho a la pensión de su señora. Si le fue infiel, Yoli, cállate. la ley es así y como dijo Alfredo Jiménez y como decía la Biblia, Sí. hay profetas que tuvieron 100. Ah, bueno. Bueno, mi doctor Mauricio, Mentira, sí, Yoli. tres No, peladas todo muy, muy con legal. hijos y todo. Los Sí, sí, señores yo me son acuerdo, juiciosos. Yoli. A las Sí, yo me señoras que acuerdo. tengamos cuidado porque los hombres son Yo me acuerdo, muy, sí, Yoli. dicen que tienen Sí, Yoli, trabajo yo me por fuera. acuerdo.
Doctora yo Mari, me acuerdo. bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde está Pregunta, conectada? Bucaramanga, Cúcuta. Ah, bueno, bienvenida. gracias. ¿Dónde están ¿Cómo le ha ubicados? parecido la charla? ¿Y qué Pues pregunta muy tiene? interesante. Desafortunadamente, pues llegué tardecito, pero ¿qué? Pero bien, muy bueno. Porque, Doc- por doc- ejemplo, yo ya acabé de cumplir los 57 años, ya gracias a Dios también me pensioné, pero yo coticé 1910 semanas, entonces mi inquietud es ¿qué pasa con esas semanas que fueron de más? Eh, si la devuelven o no las devuelven o qué pasa con esas semanitas y aparte de eso, pues también saber dónde están ubicados, porque dijo que en Coasmeas en el centro, entonces nosotros aquí en No, en Bucaramanga no la tenemos en Bogotá. el centro. No se Muy preocupe, pero, mire, bien, muy No. doctora bien, Mari, Yolanda, excelente. ellos tienen sede en Bogotá, pero nos están atendiendo todo el país. Al Ah, ok. principio el doctor Mauricio y el doctor Nelson nos comentaban, han estado en Sincelejo, fueron a Montería, virtualmente. Gracias a Dios que hoy en día todo esto lo podemos hacer y la virtualidad sirve muchísimo porque hoy en día nadie va a la oficina de nadie, por teléfono, por correo, por videocámara, por videoconferencia. Entonces no es ningún complique comunicarse con ellos. Creo que el doctor Nelson ya le mandó a la no, doctora le también. estaba diciendo a la doctora Mari, ¿es que se llama Mari? Sí, señor. Ah, o sea, doctora Mari, una muy buena noticia y es que casualmente con el doctor Iván Mauricio y con todo el equipo, después de viajar a Barranquilla este 20 y 21 de agosto, nuestra siguiente parada muy seguramente va a ser la ciudad de Bucaramanga. Wow. Vamos a estar en esa bella tierra visitándolos personalmente. Pero mientras tanto, el número de convenio que tenemos, la línea exclusiva, que es el 311-566-6293, porque efectivamente, señora Mari, esas semanas de más se pueden utilizar para incrementar porcentaje y aumentar su mesada pensional. Y próximamente, ya próximo, les informaremos a través de todos los canales que tiene Coasmedas con sus asociados de la visita que vamos a tener en Bucaramanga. La que viene, Barranquilla, y posterior, Bucaramanga. Listo. Perdón, Mari, tres Mari, once cinco Mari, sesenta y Mari. seis. Ok. Tranquila, doctora. Ahorita otra vez lo ponemos Ah, ahí en el bueno. chat y la doctora Mari, Laura y la doctora Catalina. 10 segundos, Mari. Maravillosa pregunta. Usted no vaya a tomar ninguna decisión sin consultarnos, es gratis. Mire, Mari, tiene 57 años, 1910 semanas. Su caso es interesantísimo. Mire, ¿qué pasa si usted se espera hasta enero de 2027? Su pensión va a reducirse 25 semanas más. Además, hay que hacerle un conteo de 365 días. Además, se le aplica la sentencia reciente que dice que las semanas después de 1800 valen. Es decir, que usted tiene, mejor dicho, un tesoro con esas semanas y con esa pensión para que tome la mejor decisión y no se vaya a apresurar a hacer ninguna solicitud sin que le podamos dar un buen consejo, Mari. Vale. Gracias, Te mi los doctor espero acá en Mauricio. Bucaramanga. Sí, Bueno, no vaya a tomar ninguna eso- decisión, Mari. No, 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 y no. eso es importante porque a veces los Bueno. O sea, abogados, no con el interesa que ya respeto, haya recibido, porque ya recibí la primer mesada. Ay, ah, sí, Diosito lindo. Bueno, listo, ya, a lo hecho pecho. Entonces ahora tenemos que revisar la pensión, ya mirar esas 100 semanas que tiene de más, que le van a incrementar un 3% y hacer un conteo de 365 días, a ver si con esas 10 semanas podemos sumar otro múltiplo de 50. Mire, es lo que estábamos Ay, hablando al perfecto. principio de la charla. Es lo que estábamos hablando, pero bueno, ya hay un beneficio, lo vamos a revisar. Si quiere, Mari, usted nos deja su teléfono y mañana la contactamos para irle solicitando la resolución, irle haciendo un estudio, le hacemos un cálculo y el doctor Nelson ya se pone en contacto y le da los escenarios y le dice más o menos cuánto se va a demorar el proceso. Ok. perfecto, Entonces, mi ¿le doy el doctora. número o cómo le hago para darle el número? Sí, Ya, si quieres ahí por darnos el el número chat, para que Nelson lo apunte por el chat, Mari. por el chat. Listo. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Y las personas también que se van a pensionar en 8 años, 5 años, 10 años,
es importantísimo porque uno pues no sabía el cuento y la verdad que actualmente pues como se pensionan con el promedio de los últimos 10 años, tienen una superventaja que si uno hace un esfuercito, unos años de cotizar más para salud y para pensión, puede uno tener un mayor ingreso, máxime cuando la pensión de uno de verdad que se devalúa todos los días. Bueno, mi doctor Eliberto Fierro, por favor, cuéntenos de qué seccional se encuentra conectado, cómo le ha parecido la charla. Creo que ya por el chat del doctor Nelson le ha contestado, pero bueno, igual es importante, de pronto la pregunta de uno es la misma duda que tiene la otra persona. Doctor Edilberto, puede abrir el micrófono, saludarnos, de dónde se encuentra conectado. Doctora Yolanda, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Pues estos temas son muy interesantes, primeramente, porque pues uno no tiene todo ese conocimiento que quisiera tener. Eh, es una preguntita ahí que digamos hice igualmente por el chat, pero pues no vi la respuesta. Yo tengo una hija que ella tiene una discapacidad, ¿sí? Más del 50%. Quisiera saber si de pronto tiene uno, digamos, ese derecho a pensionarse anticipadamente, si, digamos, teniendo ya las semanas que el gobierno requiere. Esa es como la pregunta que yo quería Ah, hacerles. qué bien. Muchas gracias, muy amables. Eliberto, claro que sí, un saludo muy especial, Eliberto. La respuesta es ¿Desde qué sí, tiene seccional está, derecho. doctor ¿Desde qué seccional está, doctor Heriberto? Bueno, ya cerró el micrófono. Diga, doctor Eliberto, un Mauricio. saludo especial. La respuesta es sí, tiene derecho, siempre y cuando sea el papá cuidador o mamá cuidadora y tenga las semanas cotizadas requeridas para la pensión de vejez. En caso de Colpensiones, 1.300, en caso de fondo privado, 1.150. Importante aclarar que también se puede obtener esa pensión especial por hijo discapacitado en fondo privado, así como en Colpensiones. Trámite a hacer que a través del órgano administrativo, en este caso Colpensiones, o de fondo privado a través de la EPS o de la Junta Regional de Invalidez, haya una calificación en donde el hijo tenga un 50% o más de pérdida de capacidad y como requisito que tenga más de 1.300 hombres o mujeres con la disminución de edad. Para este año 1.250 semanas o en los fondos privados 1.150, operando también la reducción de semanas. Tema importante, la Corte Constitucional terminando el año pasado indicó que la persona podría recibir la pensión y podía seguir trabajando, porque esa limitación existía, que si la persona recibía, el papá o mamá cuidadora, recibía la pensión, no podían seguir trabajando. La Corte Constitucional, a través de una sentencia muy bonita, muy interesante en un caso muy fuerte, indicó que la persona podía, esta persona trabajaba medio tiempo, podía continuar trabajando, recibiendo la pensión y dedicando labores de cuidado a su hijo o hija con discapacidad. Mil gracias, doctor Mauricio. Sí, y la calificación tiene que ser actualizada, ¿no es cierto? De la Sí, niña. señor, actualizada. Bueno, doctora Dianita Bernal tiene la palabra. Ahí hay dos, cuatro, seis personas y con ustedes terminamos porque el doctor Mauricio ya está pendiente de otra reunión también que tiene. Hola Dianita, ¿cómo Buenas está? noches, doctora Yolanda y todos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo me le ha parecido esta charla? No, excelente, excelente, nutritiva además, que de mucho aprendizaje, muchas cosas que en lo personal desconozco. Entonces me parece muy, muy interesante. Mi Ah, pregunta listo. es la siguiente, yo la escribía por el chat y creo que el doctor Nelson me alcanzó a dar algo de respuesta, sin embargo no comprendí. En mi caso particular, tengo actualmente 47 años y tengo 1.474 semanas. ¿Tengo algún beneficio o cómo es eso? Pues porque sé que según la reforma, pues me faltan todavía 10 diciembres para pensionarme. Está muy joven Estás en todavía. Colpensión, está muy joven. ¿Estás en Colpensiones o en fondo privado, Diana? Pensiones. Muy bien, fabuloso. No se mueva de ahí, aunque ya no puede, porque ya pasaste la barrera de los 47, ya no te puedes mover. Beneficios, claro,
lo hemos hablado todo el tiempo, Dianita, y es que tú vas a tener una disminución de semanas. Ya tú ten la seguridad que te vas a pensionar con 1.000 semanas. Maravilloso beneficio. Eso ya es un beneficio y no es un beneficio de la reforma, es un beneficio de la Corte Constitucional que indicó que las mujeres siempre, por décadas, han estado en desigualdad en los empleos, han estado al cuidado del hogar, y esa fue la argumentación para que la Corte Constitucional hiciera esa rebaja de semanas. Entonces, Dianita, te vas a pensionar con 1.000 semanas, muy importante, porque arrancarás con el 65%, pero ya lo ha dicho el doctor Nelson y lo ha dicho la doctora Yolandita. Ojo, estás en tierra derecha, como decía mi papá cuando iba a la hípica a sus caballos y apostaba. Estás en el tramo más importante, Dianita. Estás en la fabricación de tu pensión ya como porcentaje, porque las semanas las tienes de sobra. Es momento de pensar y que te preguntes qué pasaría si yo, Diana, hago un aporte de mi bolsillo. ¿Eso cómo me va a beneficiar? ¿Será que me va a aumentar la pensión? Acordémonos que esto lo debes mirar no como un gasto, sino como una inversión de una pensión que va a ser vitalicia, que no va a tener impuestos, que es inembargable y además sustituible a tu cónyuge o compañero y a tus hijos menores de 25 años. Muy buena pregunta, Dianita, y estás en un momento interesantísimo donde podrías hacer tu mejor inversión en tu edad de retiro para que tengas la mejor calidad de vida. Bueno, mil gracias, doctor Mauricio. Bueno, nos vamos con la doctora Nubia Estela Vargas, de la Gracias. seccional de Girardot. Hola, mi doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha parecido todo? Uy, súper buena. Muy buenas noches, doctora Yolanda. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Excelente la capacitación. Excelente. Yo tengo una inquietud. No sé si entendí mal. Yo ya estoy pensionada hace 5 años. Mi inquietud es la siguiente. Como a mí no me contemplaron esa semana que dijeron adicional, ¿tendría de pronto derecho a que me reajustaran mi pensión, la mesada, y me dieran el retroactivo? No sé si entendí mal referente a eso. Y tengo otra que es directamente con Colpensiones, porque acabamos de recibir con mi mamá que ella fue empleadora hace muchos años y resulta que hasta ahora le salieron un poco de deudas pequeñas, y eso sí hay derecho a esas reclamaciones a pesar de tantos años empezando porque eran empleadas del servicio doméstico que en esa época tenían una especie de subsidio por el gobierno. Excelente pregunta, Nubia. Y esto es un punto que le puede servir a muchas personas. Uno, de 10 pensiones reconocidas, 7 están mal reconocidas, porque hicieron mal la liquidación, porque no le tuvieron en cuenta todas las semanas, porque habían unas deudas, como lo acaba de decir Nubia muy claramente. Y resulta que la Corte Suprema en este año ha sacado por lo menos 4 sentencias que ha dicho que el afiliado es un tercero de buena fe y que no debe cargar con la irresponsabilidad de un patrono que no hizo los aportes, y con un fondo privado o con Colpensiones negligente que no hubo el cobro. El problema del pago es del empleador y el problema del cobro es de la administradora de pensiones. No tienen por qué ensanduchar y meter a un tercero de buena fe que es el afiliado. Así que, señor fondo privado, señor Colpensiones, cargue las semanas, téngaselas en cuenta, reliquide o reconózcale la pensión. Ese ha sido el resuelve este año de 4 sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Así que muy importante, Nubia, y a todas las personas que están enlazadas, que revisemos las pensiones, las que ya están reconocidas. De 10 pensiones, 7 están mal reconocidas por algún motivo, conteo de tiempo, no tuvieron en cuenta deudas, es posible pagar un cálculo actuarial, bueno, hay una cantidad de figuras que podemos aplicar a raíz de los diversos pronunciamientos de las altas cortes. Así que, Nubia, la invitación es a que revisemos no solamente la pensión tuya, sino de aquella que nos acabas de mencionar, en donde hay vacíos o deudas que no pagó el empleador. Perfecto.
Mil gracias, mi doctor Mauricio. Vamos con el doctor Aristides y luego con el doctor John Mario, luego con el doctor Juan, el doctor Roger y terminamos con la doctora Norma Pino. Bueno, bueno, listo. Doctor Aristides, buenas noches. ¿Desde dónde se encuentra conectado? ¿Puede Buenas abrir noches, el... ¿me escuchan? Sí, muy bien, doctor. Gracias, doctora. Le estoy hablando desde la ciudad de Montería. Aquí, Yo bien. tengo 52 años. Estuve Un trabajando, bebé. mi pregunta va en el siguiente sentido. Y la pregunta anterior también me aclaró alguna duda al respecto. Yo estoy trabajando en una empresa de servicios públicos como trabajador oficial entre el año 99 y el año 2007. Esa empresa solamente me hizo un año de aportes, o sea, me aparecen reconocidos por Colpensiones un año de aportes, pero los 7 años subsiguientes no me aparecen reconocidos como tal. Hoy tengo reconocido aproximadamente 900 semanas y mi pregunta es, ya yo le solicité a la empresa que está en liquidación actualmente con la que yo trabajaba, le solicité, me pidió un CITIL y me pidió un certificado donde me reconoce los años laborados con los salarios que yo devengaba año por año. Entonces mi pregunta va en ese sentido, ¿qué debo hacer para que Colpensiones, cuando ya venga mi extracto de semanas cotizadas, me reconozca y me aparezcan esas semanas eh, pues ya vigentes como tal? Muchas gracias. Interesantísima pregunta porque nos permite aclarar y diferenciar entre un trabajador de una empresa privada del sector real y un trabajador de una empresa o una entidad pública. En este caso, Aristides fue trabajador oficial de una entidad pública. La empresa puede estar en liquidación, como muchas se han liquidado, por ejemplo, el Inderena, hospitales se liquidan. Sin embargo, usted mencionó esa palabra muy bonita, CETIL. Los tiempos de las personas que trabajaron en empresas que sean del Estado, que sean empresas públicas, la certificación de tiempo de servicios es a través de ese certificado de tiempos públicos que es CETIL. Entonces, muy importante que se ponga en contacto, que le demos algunos tips, independientemente que se vaya a liquidar, para que cuando se vaya a pensionar, en donde también está en un periodo muy interesante porque Aristides tiene 52 años, le faltan 10 para su pensión, pero lo está haciendo como debe ser, anticipándose, tomar las medidas de antemano y no esperarse 10 años en donde ya después hay archivos, hay documentos, información que se pierden. Entonces, tomar desde ya las medidas, tener las pruebas suficientes para que cuando se vaya a pensionar, usted por delante tenga la información, documentación y pruebas necesarias. Así que la invitación a Aristides, comuníquese con nosotros y le podemos ampliar mucho más la asesoría. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Bueno, un doctor abrazo. Aristides. Gracias, doctor Mauricio. Doctor John, puede abrir el micrófono, contarnos de qué seccional se encuentra conectado. Doctor John Mario, ya puede abrir el micrófono. Listo, ahí ya lo tiene abierto. Ok, buenas noches. Como siempre, Buenas noches. muy excelente conferencia. Créame que para mí se mantiene muy puntual lo que está pasando. Eh, Anticipadamente, declaro nuevamente, hoy me gano otro premio. Ah, bueno, usted tiene muy Eh, buena suerte. Nos gusta. no, tengo a Dios por delante. Créame que eso es algo que siempre ha sido. La pregunta mía es bastante compleja porque yo fui pensionado por invalidez. Eh, Mi pensión estaba con protección, luego la pagan a una empresa privada que está en Medellín, pero mi salario es de 1.200.000. Hace ya desde el tiempo, yo trabajaba o he trabajado o he servido, pues, he servido con
como independiente y como dependiente. Como dependiente estaba con la Universidad de ESSI, los cuales cuando yo me accidento, entro en incapacidades y bajan el salario que tenía al salario mínimo. Yo estaba pagando como independiente por el SENA y también trabajaba con Ecopetrol. Y hace poco al SENA le gané una demanda como el contrato realidad, porque yo tenía subordinación y toda esta parte, y me dieron un dinero, ¿cierto? Fuera de eso, se consignó un dinero que no aparece por ningún lado, de 51 millones, algo así, a protección. Yo pasé una carta y protección me dice que no, que ellos no saben de ese remanente por ningún lado, que tenía que preguntarle a la persona que me tenía a mí en ese momento con una aseguradora, pero por ningún lado habrá plata. Lo que a mí me tiene muy inquieto es el salario que yo tengo, ni siquiera el mínimo vital. 1.200.000, después de ganarme 15 millones de pesos, sumado todo como contratista. Obviamente, pues tengo Muy injusto. la de incapacidad por invalidez, está calificado y todo. La pensión fue por el lado, pero lo que no logro entender todavía, con lo que me han dicho hoy en la conferencia, entiendo que tengo otros derechos y tengo que está más liquidada. Tengo las semanas cotizadas, tengo todo eso, pero como les digo, yo trabajaba como independiente y como dependiente en esta universidad hasta el día de la pensión. Entonces, doctores, no sé qué debo hacer o cómo se maneja esa parte. Doctor John, Buenísima ¿desde la dónde está pregunta. conectado? ¿Desde dónde se Señora, encuentra conectado? ¿Desde qué ok, seccional? señora Villavicencio. Ah, bueno, bienvenido. Yo A en este ver, ya momento vamos a hablar de... Me encuentro en Bogotá porque lo que digo, como estoy en tratamiento, aún estoy en tratamiento, yo me accidenté saliendo de un semáforo en una alcantarilla, que eso, esa demanda, el abogado que tenía se dejó comprar, no sé cómo fue, pero también se perdió esa cuestión. Ha sido mucha cosa, pero aún sigo en tratamiento porque han sido 23 cirugías, no tengo rodilla, tengo varias lesiones en la columna, yo uso un brace, mini brace para poder caminar sin muletas, tengo faja para poderlo de la columna, tengo varias lesiones que lo que yo le decía en un momento determinado a alguien, son demostrables con la resonancia magnética que Sí. tengo, entonces ahí es la parte que a mí me preocupa. Todo lo que Bueno, sucede alrededor de lo que escuchemos. me siento como solo, digámoslo así, en el momento de todas No, estas tranquilo. situaciones. Si se puede hacer algo, tenga la seguridad que con la firma de Restrepo Fajardo, seguro que se puede. Si no se puede con ellos, no Sí, se puede con nadie, no, porque claro, ellos... y mi doc, créame y le agradezco mucho y le agradezco lo que digo siempre, Dios para mí ha sido el que me Sí, sostiene en todo y esto y seguro. pone las personas evangelitos en todo el camino de todo lo que yo he estado viviendo. Amén. Ojalá y seguro. A ver, escuchemos al Hola, doctor María. Mauricio, a ver qué nos dice. Bueno, bueno. Y tener fe, seguro que se va a poder hacer algo. Doctor Mauricio, le quitaron el audio al doctor Fabio. No, él está habilitado con todo. Ah, se le cerró entonces. Bueno, escuchemos Parece al que sí, doctor señora. Mauricio. No lo veo por ahí. ¿Sería que se desconectó? Sí, señora, parece que se desconectó. Se le cayó Doctor la señal. Nelson, entonces. Aló, doc. La pregunta que hacía el doctor por la invalidez, ¿sí? Él está ganando 1.200.000 de su pensión, pero pues él se ha sentido que no ha sido bien atendido ni por los abogados, ni por Colpensiones o por el fondo que él tenía. Ahí Hay se puede un tema, revisar. ahí sí, y hay un tema muy, pero muy bonito, ¿sí? Que hoy en día, frente a las pensiones de invalidez, existe también una pensión que la doctora Yolanda también debe conocer, que es la pensión de vejez por deficiencia, ¿sí? Mm, Esta pensión de vejez por deficiencia que va directamente relacionada con la pensión de invalidez, lo que hace es aplicar un porcentaje más alto de lo que le pudieron haber aplicado a nuestro asociado de la pensión de invalidez, pero va correlacionado siempre y cuando una vez revisemos el dictamen de la calificación que le hicimos, en el punto, no total, sino solamente en el punto de la deficiencia supera el 25%, ¿sí? Si es así, podemos revisar para que se le aplicase otra normatividad diferente, ¿sí? Que se le aplique esta pensión de vejez
por deficiencia, que se llama así, ¿ok? Entonces, válido que lo podamos revisar y ojalá nos contacte y nos escriba a los números que tenemos Ay, destinados sí, para los asociados, por favor, porque esas pensiones de invalidez son muy importantes. Son personas que obviamente sabemos que quedaron desprotegidas y que pues que están de por medio un sí. tema de salud. 311-566-6293. 311. Johnny, ¿me escuchas? Ya Sí, volvió el doctor ¿te Mauricio. desconectaste? Bueno, Sí. bien, Jolly. Bueno, mire, la pregunta es no interesante, interesantísimo. Ahora que ustedes nos empiecen a seguir por redes sociales, hicimos un Sí, podcast desde Medellín en un caso exactamente igual a la persona que nos está preguntando desde Villavicencio. John Mario, sí, 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 perfecto. Mauricio. ¿Qué está pasando con esas pensiones de invalidez y de sobrevivientes? Resulta que a John Mario ya le reconocieron una pensión. Y mire lo que él nos indica, que se la reconoció el fondo privado y que apenas hasta hace poquito la pasaron a una aseguradora. Resulta que los fondos privados están, John Mario, reconociendo pensiones de invalidez y de sobrevivientes bajo la modalidad de retiro programado. Eso no se puede. Y máxime lo que usted nos está diciendo, tenía un promedio casi de 15 millones. Entonces, nosotros ya No, estamos interponiendo esas demandas y esas demandas se están ganando. Ahora, él nos da una cifra de 1.200.000. Esa cifra, digamos, me suena extraña porque no puede haber una pensión por debajo de salario mínimo, pero sí sabemos que lo que está pasando es que les están otorgando pensiones bajo retiro programado y cuando ya llegan al mínimo, entonces ahí sí los pasan a una aseguradora. No lo pueden hacer. Tienen que liquidarle la pensión bajo la modalidad de retiro programado, bajo la modalidad de renta vitalicia. Importante indicar que la única diferencia entre Colpensiones y un fondo privado está en la pensión de vejez, porque las pensiones de invalidez y de sobrevivientes deben liquidarse de la misma forma. Es decir, que una persona que se invalide o que tenga una pensión de sustitución de sobrevivientes debe tener la misma pensión en fondo privado y en Colpensiones. Estamos viendo esa irregularidad y en el caso de John Mario, para mañana es tarde. Si está en Bogotá, nosotros vamos a estar toda esta semana con el doctor Nelson. Agende la cita. Me encantaría atenderlo muy personalmente con el doctor Nelson y ay, nuestro equipo sí. jurídico. Ay, tan divino, mi doctor Mauricio. Gracias. La verdad, no conozco al doctor que estaba hablando, pero yo sé que, mejor dicho, sería súper. Laurita, tomar nota del doctor y mañana lo llamamos temprano, mi Catalina, para contactarlo con el doctor directamente y qué bueno que en esta semana se pudieran reunir. Bueno, sí, para los que no saben qué es una pensión de sobreviviente, porque de pronto uno no sabe. Una pensión de sobreviviente es la que tiene derecho uno cuando fallece el cónyuge que estaba cotizando, ¿sí? ¿Todavía es eso o no? El que estaba cotizando. ¿Sí, mi Mauro? Sí, Yolandita, se divide en dos. Sí, Puede doctora. fallecer una persona que no tenga pensión, que esté cotizando, pero Sí, y que también tenía puede fallecer semanas. un pensionado. En ambos casos puede haber una pensión de sobrevivientes. En Ah, y uno las, tienen unos la pensión de requisitos, es decir, sustitución, que tenga sí. unas semanas cotizadas, el que no está pensionado, que sean 50 antes del fallecimiento, y obviamente si es cónyuge que haya convivido 5 años con el causante, con la persona fallecida, pero si está pensionado, pues lo único que se requiere ya no son semanas cotizadas, sino la convivencia si es cónyuge, 5 años. Y si son hijos, solamente tener esa calidad hasta los 18 años y de los 18 hasta los 25 que estudien y dependan económicamente. Si no hay cónyuge y no hay hijos, pues opera la misma sucesión de la herencia, accederán a los padres siempre y cuando haya dependencia económica. Si no hay cónyuge, no hay hijos, no hay padres, los hermanos podrán sustituir la pensión, también con el requisito de que haya dependencia económica. Obviamente, todos estos temas deberán ser objeto de una consulta particular, especializada, que todo nuestro equipo jurídico y nuestro equipo liquidador de la oficina entrará en operación para poder dar la mejor asesoría y obviamente el consejo que resulte más adecuado para la persona.
Muy lindo, mil gracias. Doctor Juan Contreras, enseguida el doctor Roger y ya terminamos. Doctor Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted, doctor Mauricio? Bueno, ¿Desde dónde está conectado? estado de acá de la ciudad de Cincelejo. De Cincelejo. Bueno, bienvenido, doctor. Ay, Cuéntenos cómo le ha parecido el tema, la pregunta que tengan. Doctora es- Eugenia, sí, ahorita. excelente, excelente, la verdad, sobre todo porque son Allá debe informaciones. tener algún otro equipo prendido, si quiere lo puede apagar o algo porque se oye interferencia. Sí, bueno, cómo no, ya se oye mejor. A ver, hable a ver. Es una excelente capacitación, aquí hay muchos problemas, definitivamente en pensiones hay una cantidad de problemas, de desinformación. Hay dos preguntitas. Uno es en cuanto a de vejez, en el sector pensiones es vitalicia, pero en el fondo privado creo que es diferente. No es una pensión vitalicia. En esa parte, es una claridad que me gustaría que hicieran. Otra es que yo actualmente tengo 63 años, voy a retiro forzoso, estoy en una entidad social, llevo 35 años cotizado, ya tengo mi hoyo esta semana, voy a alcanzar otras semanas. ¿Qué beneficio me trae eso en cuanto a porcentaje de pensión? Aunque ya tú parece que tú ya hablando sobre eso. Gracias, doctor. Juan, muy buenas noches. Ya pasadita las 7:30, saludo muy especial a Juan. Decirle dos cosas. Primero, que todas las pensiones son vitalicias. Lo que pasa es que dependiendo si está en Colpensiones o en fondo privado, los incrementos dependerán de la modalidad. En Colpensiones, los incrementos son con IPC, cuando sean superior a salario mínimo. Si es de salario mínimo, año a año, se incrementarán con salario mínimo porque no pueden ser inferiores. Entonces hay que tener claridad que todas las pensiones son vitalicias. Lo que pasa es que en fondo privado, si una persona arrancó en 5 salarios mínimos, es posible que en 10 años esté en salario mínimo, porque la pensión se puede ir reduciendo con la modalidad de retiro programado. Entonces, es importante tener claridad. Sin embargo, cuando llegue a salario mínimo, ya no podrá bajar de ahí porque por constitución las pensiones no pueden ser ni inferiores a salario mínimo ni superiores a 25 salarios. Importante, si tiene algún caso de esos, Juan, estudiarlos muy puntualmente porque como ya explicamos en el principio de nuestra introducción, los fondos privados están cometiendo muchas irregularidades. ¿En qué te beneficia que puedas seguir trabajando? Pues primero, estás devengando un salario y segundo, es posible que estés incrementando la pensión toda vez que tus salarios de hoy sean mejor que los salarios de hace 10 años. Pero además, en la medida en que sigas trabajando, máximo hasta los 70 años, que es la edad de retiro forzoso para los empleados públicos, pues eso te permitirá incrementar semanas cotizadas y obviamente incrementar el porcentaje de pensión. Así que si es benéfico, claro que es benéfico. No obstante, también Juan, usted debe pensar en usted, en su salud, en su calidad de vida y que también llega un momento en que hay que descansar, hacer otras cosas y disfrutar su edad de retiro por tantos años que ha trabajado. Invitación a que nos consulte para que le podamos dar un buen consejo y decirle, Juan, mire, ya está sobrado, ya va a tener la máxima pensión, por lo tanto, puede ser el momento de retirarse, pero eso hay que hacerlo previo un estudio. Perfecto. Mil gracias, doctor Mauricio. Doctor Roger y la doctora Norma Pino y Eugenia, y cerramos. Qué pena con la doctora Ruby, pero es que ya se nos va a desconectar el link, entonces tenemos que hacer los sorteos. La doctora Ruby y la doctora Fabiola, el doctor Nelson ahí les mandó el teléfono y nosotros mañana les vamos a mandar a todos toda la información de la firma para que ustedes se contacten con ellos. Bueno, doctor Roger, cuéntenos de dónde está conectado, desde qué Buenas ciudad. noches, estoy conectado de acá de la ciudad de Cartagena. Muy Ay, buena un la charla, saludo aunque a entré un todos. poco atrasado, pero me pareció la parte que escuché muy importante.
doctor Mauricio, la verdad que se ve que tiene un amplio conocimiento en el tema. Y bueno, mi preocupación es porque yo tengo unas semanas que en una empresa que no me aparecen. Yo tengo 54 años, tengo como 920 semanas ya cotizadas. Y consulté a un abogado y me dijo, pero ¿para qué vas a cotizar más si las pensiones como que, según con la reforma pensional, que no quedaba sobre mayor a 3 millones de pesos, algo así sobre la reforma que había? Y yo lo escuché a usted decir que se pueden aumentar las semanas para, o sea, cotizar más para pensión. Me gustaría entonces de pronto una charla con usted para ver cómo hago. Yo estoy en estos momentos como empleado cotizando sobre 3 salarios mínimos. ¿Y cómo hago para aumentar mi pensión, para aumentar más? La pregunta. Mañana. Importante reflexión y el llamado es a que nos consulte inmediatamente. Solamente una precisión. Está usted en un punto muy importante. Tiene más de 900 semanas. Acordémonos que si se aprueba la reforma pensional, va a existir un régimen de transición en donde los hombres, en el caso suyo, con más de 900 semanas, se les va a aplicar el régimen anterior. Entonces, por Dios, está usted en un momento muy importante. Primero, porque si se aprueba la reforma, tendría transición y se le aplicarían las normas actuales que le son más favorables. Segundo, tiene unos tiempos en mora que los podemos recuperar. Y tercero, está a 8 años de pensión con 3 salarios mínimos, lo cual puede significar que usted puede fabricar una buena pensión para tener una edad de retiro digna y una mejor calidad de vida. Doctor Mauricio, muy amable. Estaría en buen contacto con usted para una mayor asesoría. Igual también mi esposa que también trabaja con el FOMA también para una asesoría más o yo. Gracias, muy Claro, amable. Dios me lo bendiga. nos esperamos, bien sea presencial o virtualmente. Claro que sí. Bueno, mil gracias. Gracias por estar acá. Doctora Norma Pino y doctora Eugenia Costa. Y cerramos. Doctora Norma, buenas noches. Cuéntenos de qué seccionales se encuentra conectada. Buenas noches, precisamente, no estoy en mi casa, pero no me perdí ni un segundo. Doctora Yolanda y doctor Mauricio, no sé si me escuchan. Además, claro, ¿de dónde estoy dijo que estaba conectada? Sí, estoy en Florencia, Caquetá. Ay, qué chévere. Gracias. Se le desconectó. Se desconectó, Mientras sí. tanto, vamos con la doctora Eugenia, mientras que la doctora se conecta No, nuevamente. yo estoy bien escuchando. ¿Y ahí me escuchan? Bueno. Sí, sí, bueno. A ver, yo estoy en Florencia, Caquetá. He estado todo el tiempo en la reunión presente. Mi idea es, yo estoy en este momento tramitando mi pensión, cumplí 57 años en 3 de agosto, tengo 1.400 semanas, pues yo los últimos años, 6 años para acá, 7 años, mejoré mis aportes. Pues como, no sé, coincidencia, diosidencia, estoy en este proceso, entonces sí me gustaría recibir asesoría personal por parte de ustedes porque, pues no sé, antes de llevar los papeles y radicar esto, fuera de eso tengo una situación con un hijo que hace 5 años empezó a tener un diagnóstico de una polineuropatía y cada vez se ha ido deteriorando más su salud y todo esto, entonces, pues escuchando la charla de hoy me parece interesante, donde de pronto uno pueda también radicar los documentos de él a la par con los de uno, ¿no? O no Claro, sé, tengo muchas dudas, muchas inquietudes, entonces voy a hacer como un pare con este proceso que llevo, porque ya la contadora estaba recogiendo una información, unas planillas que hacían falta, ya las radicó en la plataforma, ya parece que eso fue subsanado, pero pues no sé ustedes qué me puedan decir al respecto y la idea, lo que yo creo, pues agendar una cita con ustedes. Claro que sí, con el mayor gusto. Yolandita, acabamos la batería del portátil y ya está en rojo la del celular. Ay, bueno, doctora, mañana le volvemos a mandar los datos y no se preocupe que a uno le pagan retroactivo de la pensión, ¿sí? Hasta cuando Así usted cumple es. los requisitos y lo que se demore en liquidarlo o uno en radicarla, le pagan ese retroactivo, ¿yo?
Entonces, no hay problema. Entonces, doctora Eugenia Costa, le invitamos rápido a hacer la pregunta, qué pena. Gracias. Y tranquilo, doctor Mauricio, que si se desconecta, ya sabemos que fue que se le acabaron las baterías. Perfecto, no, así es. Estamos encantados. Los buenos momentos pasan rápido, Yolandita. Listo. Buenas Bueno, noches. Buenas noches. Les agradezco, muy interesante el tema. Yo tengo 59 años, estoy pensionada con Colfondos, pasé más de 1.800 semanas, casi 1.900 semanas. Me cotizaron solamente sobre un salario mínimo, pero estoy interesada en averiguar también sobre un bono pensional que tengo a partir de los 60 años. Entonces quisiera saber, hasta donde tengo entendido, ese bono pensional lo entregaban en efectivo, o bueno, lo entregaban al beneficiario, pero ahorita Colfondos dice que lo sumarían a a la pensión. Entonces quisiera pues también tener una cita con ustedes o algo así para hacer estas preguntas. Claro que sí, nos va a encantar poder tener toda la información, la documentación y ampliarte la asesoría para que la podamos surtir de la mejor forma. listo, Ah, mi bueno, doctora. sí, señor. Claro Le que sí. agradezco ¿Está mucho. conectada la doctora? Bueno. Bueno, nos vamos con los sorteos. Doctor Mauricio, agradecerle a usted enormemente, la verdad, súper felices y yo me siento súper contenta de haber podido llegar con este tema que es tan importante para todos. Nos faltó un poquito, bueno, y las personas que están cotizando, que tienen 30, 35, 40 años, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pensar? Y esto, pero yo sé que con el teléfono de usted, de pronto una charla más adelante para profundizar en esos casos, ¿sí? Así es.